Muy buenas noches para todos, bienvenidos a un episodio más de Disertum X. Hoy vamos a tratar un tema, digamos, conclusivo de la serie que hemos venido trabajando con Rami en las últimas semanas sobre el wokismo. En los episodios anteriores, digamos que hemos desmontado distintas aristas y distintas características de esos síntomas evidentes del wokismo. Pasamos por la corrección política, por el victimismo, por las políticas DEI, etcétera, etcétera. Pero hoy queríamos, digamos, destinar este último episodio como para tratar de llegar al fondo de lo que estructura, de lo que abreva esta doctrina, si se puede llamar doctrina del wokismo. Y incluso para la selección del título tuvimos un consejo editorial un poco bastante álgido, donde confrontamos muchas posiciones y donde veíamos si lo llamábamos como una cultura que ha invertido el sentido moral de la realidad, porque pues en el fondo estamos claros que el wokismo nos ha llevado a una inversión de los valores y que antes era un simple discurso, hoy se presenta con un poder. Sin embargo, abundando y estudiando más el tema, cuando miramos cómo se había gestado esta inversión moral, cómo opera incluso en la cultura actual y cómo podemos nosotros responder a eso que estamos viviendo en el wokismo, nos dimos cuenta que hay elementos satánicos, o por lo menos nos hacemos la pregunta de si existen elementos satánicos en el wokismo. Ahora, de entrada, el título es bastante fuerte, pero de entrada tenemos que decir que aquí no lo vamos a comprender o a enfrentar o a tratar, digamos, de una especie como de ritos oscuros, magia negra o ese tipo de cosas, sino que más bien a esa inversión del bien y del mal o de la verdad y de la mentira que pone al hombre en el centro en lugar de Dios. Y en ese sentido estricto sí parece que vamos a encontrarnos con muchos elementos satánicos dentro del wokismo. Por eso la X que nosotros queremos despejar hoy es esta. ¿Es el wokismo simplemente una ideología más dentro del debate político-cultural o estamos realmente ante una inversión espiritual profunda, tan profunda que pervierte la noción misma del bien, de la verdad, de la misericordia? Es decir, que confronta a Dios. Muy buenas noches a todos, Rami. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gabriel. No, excelente, muy buena introducción porque sí es un desafío estos últimos capítulos porque lo que hemos tratado es como de ir analizando cada uno de los elementos de la cultura woke con el fin de proponer herramientas discursivas, de entendimiento, de diálogo desde el pensamiento católico, desde el pensamiento cristiano. Y ha sido bien interesante que buscaba hacer como el resumen de todo a través del análisis de la inversión moral, eh, nuevamente nos lleva a conclusiones que académicamente nos llevan a identificar elementos propios de esa rebelión de Satanás en la Biblia, pues que está explicada en la Biblia y que tiene todo un acervo teológico, sin duda, ¿no? Y hay muchos de esos elementos de esa rebelión en lo que vamos a discutir hoy, en lo que es realmente una puntualización de lo que hemos venido discutiendo hasta hoy. Y para empezar, en esta primera parte, pues si uno hace una retrospectiva de todos los últimos capítulos, al final la conclusión es que lo que antes era virtud, hoy es delito, ¿sí? Y eso empieza ya a ubicarlo a uno bueno, ¿en qué momento cambiamos de un lugar a otro? Y cuando hablamos del lenguaje políticamente correcto, entendimos que esa fue una herramienta para deconstruir la realidad y para hacer como una especie de tábula rasa conceptual, inventándose unos conceptos que, a pesar de que se refieren a lo que ya sabíamos de toda la vida, están siendo llenados con unas ideas y con unas nociones contrarias a nuestra cultura. Lo mismo pasó con lo del DEI. ¿Se acuerdan ustedes de la diversidad, de la equidad y la inclusión? En donde a través de un enaltecimiento de las minorías, en realidad nos están llevando es a apoyar a los que agreden a la sociedad. Y entonces se deja de premiar al meritorio para apoyar es al que se percibe como víctima.
incluyendo a aquellas personas que realmente abiertamente han sido agresores. Es el caso de toda esta cultura de apoyar al criminal porque pobrecito y es más bien la policía el que agrede al criminal. También sucede algo parecido con el tema de la cultura de la muerte. Es que no hay que olvidar que el aborto se presenta como una forma de decidir sobre el propio cuerpo y eso tiene su elemento complicado, porque recuerden ustedes que el sacramento principal católico es la Eucaristía, que para que se produzca tiene que estar la fórmula de este es mi cuerpo, tomad y comed que este es mi cuerpo. Y esa misma frase es la que utiliza la cultura abortista para decir es que es mi cuerpo, es mi decisión. Y entonces se nos vende la idea de que matar seres humanos por conveniencia, porque es que es mi potestad, es posible. Lo mismo pasa también con el tema de la eutanasia, mal llamada muerte digna. Que nos invita a descartar a personas por sus limitaciones físicas con la idea de que son una carga a la sociedad y finalmente de llevar al enfermo, al que está padeciendo, al que está sufriendo, a convencerlo de que hace bien a los demás, a los que lo rodean, a su círculo íntimo, pidiendo su muerte o practicando su propia muerte, como una forma de caridad con los demás, con la idea de que al final el enfermo, el que sufre, es una carga social. También el tema de la ideología de género, y es que la ideología de género al final nos vende el sexo como la única expresión de afectividad, al punto de que hoy las personas se deben identificar es en función de sus preferencias sexuales, como que si la preferencia sexual fuera la forma de entender al individuo, de reducir al individuo en toda su integralidad, lo cual pues desde luego es una forma de subvalorar, de menospreciar, de devaluar al ser humano y su dignidad. Eh, También el tema de la pornografía, que lo hablábamos en uno de los capítulos anteriores, nos muestra cómo la afectividad del ser humano, que es un universo inmenso, muy rico, donde la plenitud del amor entre hombre y mujer se hace física, se reduce a una experiencia egoísta en un cuarto oscuro con una pantalla enfrente y ahí el individuo entonces vive su afectividad de una manera absolutamente reducida, en donde yo instrumentalizo mi cuerpo y además instrumentalizo el cuerpo de las personas que actúan en estos contenidos. Y además se vuelve un motor para validar el tema de la instrumentalización del cuerpo humano como una forma de hacer negocios de miles de millones de dólares, al punto que es una realidad que la ciudad del mundo con más webcamers es la ciudad de Medellín en Colombia. Y ya ve uno que el mismo círculo familiar de estas mujeres las apoya porque han visto la cantidad de dinero que mueve esta actividad y como el wokismo de cierta manera ha validado que vender su propio cuerpo es una forma de trabajo digna, pues les parece que esta es la forma más higiénica de prostituirse y por lo tanto pues es totalmente aceptada. Pues todo esto nos lleva a concluir que hoy efectivamente es muy difícil de hablar de moral pública. Cuando uno menciona el concepto de las buenas costumbres, inmediatamente señalado, entonces es fanático, ustedes nos viene a imponer su crucifijo en esta conversación y resulta que tanto la moral pública como las buenas costumbres son categorías necesarias por ejemplo, para los sistemas jurídicos, para terminar de completar las normas. Y es que las normas se entienden contenidas dentro de una visión del grupo social que las adopta, que corresponde a su creencia moral.
y a su ética y a sus costumbres, ¿sí? Si la norma no es independiente de la sociedad en donde se promueve, en donde se respeta, y por lo tanto es necesario tener esas referencias. Pues hoy en día las normas de nuestro ordenamiento jurídico que se refieren a la moral pública o a las buenas costumbres parecen textos inútiles, han sido despreciados por los intérpretes, por la Corte Constitucional, y ha dicho, eso no existe, ya hoy no hay una moral pública, ya digamos, esos son conceptos obsoletos, que en realidad lo que están diciendo es las bases morales que construyen a nuestra sociedad están pervertidas, están corrompidas, están siendo atacadas permanentemente. Y, y no es que lleguen unas nuevas reglas sociales, no. Lo que nosotros vamos a tratar de analizar en este programa es que estamos verdaderamente ante una transmutación del bien y el mal. Entonces ya lo que antes era bueno, ahora es malo, lo que antes era malo, ahora es bueno. Y eso está en la Biblia, llamar al bien mal y al mal bien. Esa transmutación de los valores la podemos ver en unas realidades que la verdad cuesta trabajo identificar un momento de la historia de la humanidad en donde se hayan presentado todas al tiempo. Por ejemplo, la familia hoy es vista como opresiva, ¿sí? Y que hay que liberarse del concepto de familia tradicional porque de esa manera liberamos al individuo. Eso en realidad en la historia de la humanidad es muy difícil encontrar ejemplos donde grupos sociales hayan claramente atacado a la familia como célula estructural de la sociedad. Otro punto muy importante, el mérito, que digamos es una característica inherente a la cultura occidental, a la economía de empresa, hoy en día está vista como una forma de exclusión. Es decir, premiar al meritorio por encima del minoritario, de la víctima, o todo esto, entonces ya es una forma de excluir a las víctimas y al minoritario. Pero no se queda ahí. La pureza también es vista como otra forma de represión, ¿no? Entonces, hablar ahora de la castidad, de que uno debe, digamos, preservar la actividad sexual para un entorno donde las consecuencias obvias, que es la procreación, pues se den en el mejor contexto para ese individuo que está siendo concebido mediante la actividad sexual. Eso hoy en día, si uno lo dice en un colegio, en una universidad, es que usted me quiere reprimir, usted no me quiere dejar ser yo mismo, no me deja, no me quiere violentar mi libertad. Y pues obviamente presentar esto de la religión como una forma de intolerancia y cada vez es más frecuente oír en el discurso público que es que los religiosos son los intolerantes, que los que tienen una concepción espiritual específica, no todos, porque los musulmanes que tienen actuaciones más tolerantes, esos no son señalados. Los que creen en los chakras y todo eso, esos tampoco son señalados, son los católicos, los cristianos, los que son señalados como intolerantes, ¿no? Para finalmente llegar a una de las conclusiones que nos ha guiado casi que desde el principio, y es que la verdad está presentada como una forma de violencia, que es ya, digamos, el síntoma preponderante y protuberante de esta inversión de valores, porque es que la verdad siempre ha sido, por el contrario, una forma de resolver los conflictos. La verdad en sí misma tiende a la paz, porque cuando dos personas enfrentadas encuentran la verdad, pues ya no hay conflicto, ¿no? Y hoy no, hoy se presenta la verdad como una forma de violencia. Y eso pues obviamente nos está llevando a una inversión de la escala de valores abrupta y muy compleja que nos pone ante unas realidades como que la castidad es burlada mientras que la promiscuidad es celebrada. ¿Sí? Entonces, en TikTok y en todas estas redes sociales, el más promiscuo o la más promiscua es la que más likes tiene, pero aquellos que están diciendo, no, venga, yo quisiera vivir un noviazgo con propósito, quisiera conocer a mi pareja
de la mano de Dios para iniciar un camino que nos lleve a estar juntos toda la vida y llevar cada momento de acuerdo con la etapa, ¿no? Eso entonces se vuelve un rey de burlas. Ah, es un mojigato, está. Inclusive llevan a niños al suicidio por decirles que, usted todavía es virgen a los 13 años, imagínense eso. La familia estable entonces parece sospechosa, ¿no? Y entonces aquellas familias numerosas, entonces dicen, no, esa gente está loca, ¿sí? Y están totalmente pasadas de moda y deben ser sospechosos, mientras que la ruptura y la confusión sexual y esto del género fluido y todo eso, esa es la verdadera autenticidad, que es lo que nos están tratando de vender. Cuando no, ahí debajo de eso hay unos problemas psicológicos impresionantes, ahí no hay autenticidad, ahí es confusión, ahí es falta de armonía y falta de paz. También al cristiano coherente se le señala como fanático, ¿no? Y entonces, si uno va a misa todos los días o si se arrodilla para comulgar o si bendice los alimentos en un restaurante, entonces ya automáticamente es, usted es un fanático, no sé qué, entonces usted vino acá a juzgarnos a todos y a condenarnos a todos al infierno. Y eso, pues primero no es cierto, no correspondería con la visión cristiana auténtica, Y el mal pero por el manejo, otro lado, el mal señor. manejo de la culpa, el mal manejo de la culpa Claro, de claro. toda esta Es gente, que sí. la caricaturización de la culpa, para nosotros la culpa es una consecuencia natural de la responsabilidad que asumimos gracias a la libertad de decidir, porque a veces Y ellos decidimos en tienen que contra, taparla claro. mientras ponerle la mayor cantidad de capas para sentirse psicológicamente tranquilos. Entonces lo señalan a uno porque es que cuando en el Así yo es. confieso, yo digo yo confieso y por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa. Pues no, eso es por el contrario un acto de humildad. Eso no es un acto de juzgamiento, es un acto de humildad, es un acto de reconocer que nuestras decisiones cuando son malas tienen unas consecuencias, las asumimos y pedimos perdón. Eso es lo cristiano, no el señalamiento culposo a los demás. Y al mismo tiempo, el relativista entonces se presenta a sí mismo como moralmente superior, porque el relativista es capaz de entender todas las realidades, de entender todas las opiniones, de hacer una síntesis de las diferentes voces sociales, incluyendo las que dicen mentiras con las que dicen verdad, y entonces tiene un estatus moral superior simplemente por el hecho de decir que no existe una verdad absoluta y que él es capaz de hacer una síntesis de toda la charlatanería que hay. Sin dejar de lado el tema este del mérito. El mérito es visto como clasismo, ¿sí? Entonces, si yo premio al que más se esforzó en la universidad, al que mejores notas sacó, al que más ha trabajado, al que más se ha esforzado, al que mejores resultados ha tenido, soy clasista, porque entonces usted está premiando es a una clase superior que tiene acceso a unas oportunidades que los demás no. Y asimismo el esfuerzo es catalogado como un privilegio, que eso es rarísimo. ¿Sí? Porque no, es todo lo contrario, el esfuerzo debe tener consecuencias positivas que me deben a mí dar un beneficio superior a aquel que no se esforzó. Y al tener ese beneficio superior, yo no estoy accediendo injustamente a un privilegio. No debo avergonzarme de ese beneficio superior, sino que por el contrario es el resultado natural de mi esfuerzo. Y lo que antes se enseñaba como virtud, hoy entonces es etiquetado como una forma de microagresión. Y todo esto, pues obviamente, es una nueva moral impuesta por una presión cultural que de alguna manera se ha definido, no lo definimos nosotros como la cultura woke, ¿sí? Que es en últimas, gracias a todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores y en este pequeño resumen que estamos haciendo, está presionando finalmente, y esa es su esencia, a una inversión de los valores, ¿sí? Y por lo tanto, si no aceptas esta inversión, eres parte del problema y ahí estás catalogado, ahí serás señalado, ahí serás perseguido. Y lo que antes era virtud, hoy es una forma de culpa. Entonces tú te estás culpando a ti mismo. Lo que antes era desorden, hoy es derecho. Eso es terrible.
Y entonces ya tenemos que llegar a la conclusión de que la moral tradicional no solo fue sustituida, sino que fue condenada, fue señalada, está siendo perseguida. Y su lugar ha sido ocupado por una nueva religión sin perdón, ¿sí? Es una nueva religión que no tiene misericordia, que no perdona al diferente, que no concibe al diverso, a pesar de que su bandera es la diversidad. Y eso es, digamos, como lo que estamos tratando de dilucidar en el capítulo de hoy, que yo creo que nos va muy bien y nos abre la puerta a hacer la reflexión, Gabriel, que seguramente la harás tú a continuación, que es, ¿cuál es que esto no surgió de la nada? Esto es también el resultado de unas corrientes filosóficas de hace Sí. mucho tiempo que confluyen para crear esto. Sí, de todas maneras, Rami, bueno, haces una explicación, digamos, y un repaso muy acertado porque, digamos, que no dejaste temas sin tocar y haberlos recogido, digamos, todos en 10 minutos. Me parece muy encomiable, muy bien. Y tocaste dentro de todo un tema que a mí me parece crucial, porque es que alguien podría decirnos, hombre, ustedes están hablando de algo que ya se sabía hace mucho tiempo, y sin embargo, tú dices en un momento determinado de tu explicación es que todos estos elementos se dan al mismo tiempo. Uh Uno -huh. antes veía parcialmente elementos en los años 60, comienza ataques a la familia, lo hemos estudiado en otros episodios, en los años 70 todo el tema de la liberalización sexual y de las drogas, después en los años 80 todo el tema de bueno, la pornografía viene detrás, pero por ejemplo la pérdida del valor de la castidad en la juventud, y así sucesivamente va encontrando hasta que finalmente llegamos hoy, digamos, vamos sumando todo el tema homosexual era un tema escondido hasta hace relativamente muy poco. El tema del aborto comienza en los años, bueno, la discusión desde los años 50, pero por ejemplo en Estados Unidos se empieza a liberar solo a partir de los años 70, en Colombia mucho más tarde, hasta el 2006, que esa pésima sentencia de la Corte Constitucional. Y después vas viendo otros elementos que empiezan como a sumar cada uno de las cosas que tú estás diciendo, lo que era virtuoso, lo que era bueno, lo que era llamativo, lo que ya era apetecible, apreciable, porque tenía un valor esencial en la vida de los seres humanos, de un momento a otro fue poco a poco deconstruyéndose, transformándose, burlándose, hasta que finalmente llegamos hoy en día a ser mostrado como algo no solamente atacable, sino perseguible, y tratar de, en algún episodio también lo vimos, de que si lo sostienes, eventualmente te podemos encarcelar o te podemos hacer algo malo o hasta la muerte. El caso que lo hemos tratado acá de Charlie Kirk. Uh -huh. Ahora, entonces ese primer punto me parece esencial, es que la justificación para que hablemos hoy del wokismo es porque hoy se presentan todos esos elementos perversos juntos en un mismo Uh -huh. momento. Ahora, alguien podría decir, pero ¿por qué llamarlo wokismo? Wokismo es una faceta más que está más incluida con los temas, digamos, de teoría de género o de teorías críticas, que fue lo que vimos también en otro episodio, pero no metas ahí la pornografía cuando la pornografía es un tema más viejo. Pero yo creo que más allá de la denominación, del nombre que le podamos dar, hoy hablamos de wokismo, si se quiere, porque recoge eso que Agustín Laje, que así fue como empezó esta serie, planteaba como, tú recuerdas, como el eterno adolescente, rebelde que nunca maduró y que quiere que se hagan las cosas a la manera como él dice que se hagan. Todos estos temas que tú tocaste, bueno, eso es wokismo. El wokismo, una persona woke, una persona idiota, fíjate que la generación idiota es la generación woke, que es la generación que quiere que todo se haga de la manera como ellos quieren que se haga. Y si tú no te metes en eso, en seguir sus mandatos, te cancelan, te insultan, te Es persiguen. que, Gabriel, lo muy interesante para mí durante todo este ejercicio del podcast ha sido que cada vez que tú presentas el fundamento teórico, filosófico de cada uno de los temas que vamos analizando, eh, en realidad la conclusión a la que yo he llegado es el desafío filosófico que tenemos hoy en día no es que hay una nueva teoría, no, es una teoría que lo que hizo fue una síncresis de todo las maldades filosóficas o las debilidades filosóficas de los últimos 300 años, ¿sí?
Y fíjate cómo siempre logramos explicar, esto es parte del marxismo cultural, esto es parte de la deconstrucción que inicia Descartes, esto es parte, o sea, Derrida, bueno, todo. En realidad no hay una nueva propuesta filosófica. El wokismo en sí mismo no es una Exacto. corriente filosófica novedosa que está cambiando el Ahora, pensamiento de la humanidad, que exacto. crea una ruptura concreta, ¿no? Lo único que hizo fue reunir corrientes filosóficas ya muy débiles, muy debilitadas, ¿sí? Empaquetarlas en un solo universo y volverlas a explicar con unos nombres raros. Eso es todo. Así es. Entonces, el desafío filosófico no es contra una nueva herejía, no. El desafío es contra todas al Es, mismo tiempo. es como si todo se recoge en estos últimos años en Ajá. algo donde aflora, precisamente llegamos ya al punto de la absurdez o digamos de la escala de bienes prácticamente todos transmutados, transformados. Mm, Y es por eso que el ujú. momento importante sí es ahora. Hace Sí, 10 años nuestra discusión y nuestras peleas eran otras. Eran ajá. peleas. Y había tanto así, Rami, que nosotros en varios episodios lo hemos comentado. Yo le he dicho, por ejemplo, a mí me impactó mucho, lo recuerdo ahora, que lo he dicho creo que en 2 episodios, la manifestación pro vida en una catedral en Argentina, que yo nunca había visto unas feministas prácticamente tan desentonadas, Bestializadas, tan bestializadas. bestializadas, y que ahí digo yo, hay un elemento distinto en la formulación actual, estoy hablando del 2013 o 2014, hay un elemento distinto que no se veía antes, porque es que yo he participado en muchas manifestaciones pro vida y a pesar de que a uno lo atacan, nunca fue con el nivel de odio que reflejaban esas feministas de ese momento, o el nivel de burla, o el nivel de ataque que sufrimos, por ejemplo, en el caso que también contamos de la universidad o de los medios de comunicación, el nivel de cancelación, ¿no? O el nivel arrogante del orgullo gay. Es que no hay nada Mm. que, es decir, el homosexual vivía escondido con un dolor profundo y seguramente con una culpa muy grande y con una angustia interior muy fuerte. Hoy en día la modificación fue interesante. Es ya no solamente, sino que salen del closet, sino que lo presentan con orgullo y la marcha del orgullo. Entonces yo contaba que yo tengo gente muy cercana, conocida, que de la noche a la mañana empezaron a poner banderines multicolores en sus perfiles de Facebook. Y uno dice, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, porque en el fondo estás manifestando como una exaltación de algo que es un desorden. Pero ya no se puede hablar de desorden porque es que ya científicamente el manual ya no dice que es un desorden mental y ya quitó la categoría. ¿Y has estudiado por qué se quitó la categoría? No, Mm. no lo he estudiado. Ah, bueno, te invito a Ah, que lo estudies, a que mires qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los elementos de la presión que se dieron a finales de los años 60 y comienzos de los el 70. juego político en una Claro, organización que se dedica a la salud. y yo Sí. todo el ejercicio académico, yo me lo tuve que meter en algún momento en mi vida porque me invitaron a una entrevista y tenía que saber de ese tema. Hay que estudiar los temas, pero no, hoy en día no se puede decir esas cosas. Pero a mí sí digamos todo esto para decir simplemente que a mí lo que me llama la atención de los últimos 10 años, Rami, es el pride, el orgullo, el, Ujú. el, el desafiante o la manera desafiante como estas posturas se han venido a presentar. Y tú mencionabas ahora el derecho, donde han llegado ya a institucionalizarse desde la perspectiva jurídica, con esa, repito, arrogancia de amenaza, órdenes respaldadas por amenazas, decía por ahí un pensador del siglo XIX de lo que era el derecho. El derecho son órdenes respaldadas por amenazas provenientes de un legislador legítimo. Bueno, el Estado colombiano, que ¿no? A través de leyes, o el Estado mexicano, que también está en esta misma política, o el Estado, o una Corte de Justicia, que empieza a imponer sanciones y a prohibir, usted no quiere tener en el colegio la educación sexual de esta manera, pues yo lo obligo a que sí la tiene que mostrar de esta manera. Usted no quiere que vaya una queer a hacer una presentación al colegio, pues usted está discriminando y así sucesivamente. Entonces, los últimos 10 años son contundentes. Los últimos 10 años ya llegamos a un punto de Imposición.
de imposición, pero es una imposición semejante a la imposición del non serviam. Me importa 5, no lo hago, no lo quiero hacer. Y yo te desafío, te reto, me Ujú, opongo y lo hago además con orgullo. ujú. Entonces ahí ya a ti se te tienen que abrir los ojos y decir, bueno, aquí ya estamos hablando de elementos, ya no estamos hablando de Descartes, ya no estamos hablando del racionalismo como tal, Sí. o del idealismo kantiano, Ya no es un debate de ideas. Sí, ya no es un debate de ideas, porque además dentro del juego dialéctico que puede existir hay una cancelación de ese mismo proceso de la dialéctica. Entonces ya ajá. tus razones ni siquiera son tenidas en cuenta. Ujú. Por eso, y tú y yo sufrimos mucho de cuándo será que nos van a cancelar en YouTube. Precisamente es por eso, porque es que son todas las instituciones que se han unido y se han metido, ¿no? Y para la muestra un botón, en el 2020 todos los conservadores y todos los cristianos salieron de las redes. Todos los que Claro. como tú y yo pensábamos nos cancelaron, pues porque estaban en el momento del mayor auge de estos elementos. Pero bueno, tú me pediste, ve al tema filosófico y tratemos como de escudriñar allí las razones detrás y las razones de fondo. Y claro, para los que nos han seguido en nuestros episodios, se han dado cuenta que hemos recorrido muy buena parte de digamos, de la historia de la filosofía, donde nos da unos elementos conceptuales muy interesantes para entender este fenómeno. Pero yo quisiera recuperar como dos y ubicarnos sobre todo porque es decir, yo quiero llegar a una figura que es central, que se va a llamar Federico Nietzsche. ¿Por qué es una figura central Nietzsche en todo este planteamiento? Porque él va a ser una figura que va a utilizar incluso con el término que estamos analizando acá, como una especie de inversión o transmutación o transvaloración de los valores, la expresión, la Umvertung aller Werte, que es la expresión que él utiliza para mostrar cómo en el proceso que él, digamos, en la formulación a la cual él recibe digamos, el siglo XIX, cuando él recibe el siglo XIX, recibe a Dios muerto, y entonces, ¿y por qué lo recibe muerto? Lo recibe muerto porque ya veníamos de un siglo y medio. Claro, alguien dirá, bueno, vámonos a Descartes, ¿ok? Cuando yo pongo en duda la realidad, entonces estoy poniendo, pero no, Descartes todavía recupera a Dios. Y Kant Ujú, también va a recuperar a Dios. Y digamos que en estos autores racionalistas e idealistas, e incluso en algunos empiristas, Dios está presente y está presente de alguna manera, por lo menos en el ámbito de la fe, en algunos de ellos es mantenido, así no sea en el ámbito racional. Y digamos, ujú. hay un voluntarismo también que está presente y todo eso. A ese punto no me voy a referir. Me voy a referir es a una evolución del racionalismo que llega fundamentalmente a lo que se llama en la ilustración. ¿Qué pasa en la Ujú, ilustración? Que me parece que es uno de los elementos esenciales para entender a Nietzsche. La ujú. ilustración, digamos, es aquella corriente que exalta de manera casi que total, plena. Digamos que con Descartes empezó todo con la duda, pero ya cuando se llega a la ilustración ya es la sustitución, podríamos decir, de todo planteamiento de la realidad, salvo que sea construido desde la autonomía de la ciencia, desde la autonomía digamos, la razón fría, Ujú. ¿no? Que es un poco como esa exaltación Sí, que la total, única realidad explicable era aquella que pudiera ser razonable. razonable, lo racional es lo único que es verdadero. Ya Ujú, es que no está sí, todavía en Descartes, que no está en otros autores, pero ya en la ilustración ya es clarísimamente es ese fenómeno, es el sujeto racional consagrado y esto genera una reacción que es el romanticismo. Pero ujú, fíjate que ambos se van a parecer mucho. ¿Por qué es una reacción? claro, Porque el racionalismo, perdón, el romanticismo romanticismo. ve una exageración en la corriente de la ilustración en creer y pensar que todo va a estar confinado a un mero razonamiento y él va a partir el romanticismo con todo lo contrario. No es la razón la que me va a determinar la realidad, sino que va a ser la emoción, va a ser el sentimiento, se llama el romanticismo. Entonces ya comenzamos a ver autores soñadores con un mundo mejor, con un mundo distinto, con todas las afectaciones en el alma. Ya empieza a reconstruirse una serie de elementos que no están presentes en ese sujeto racional, frío, autónomo, matemático,
del cientificismo duro, sino que aquí se pasa a la postura contraria. Entonces, a ese sujeto racional que lo encontramos en la ilustración, le vamos a encontrar aquí ahora un sujeto, llamemos emocional, que se le va a confrontar. Pero fíjate, en ambos casos hay un común denominador. ¿Cuál? El hombre es el centro del universo. Y el único, porque entonces Claro, fíjate, me parece interesantísimo y es que ambas vertientes, a pesar de que dicen oponerse, coinciden en que la realidad espiritual es despreciable. No se debe tener en cuenta porque ni es apreciable por las emociones, por los sentidos, ni es apreciable por la claro, razón y del todo. finalmente Dios no se hace presente porque yo no puedo tener una comprobación científica de Dios a la manera como Ni, la cree el método científico, pero ni también, sensitiva pero, directa. y tampoco puedo tener una comprobación emocional de Dios porque eso Exacto. es un cuento de hadas. Ajá. Son ficciones creadas. No, la Ujú. emoción tiene que ver con otra cosa. El romántico sueña es con una sociedad autónoma capaz de traer la felicidad autónomamente. Es el hombre autónomo que opera como ese centro digamos, como el centro de gravedad de todo lo que existe en el mundo social de ese momento. Y esas dos corrientes, digamos, son las que constituyen el ambiente que va a heredar Nietzsche. Por Ujú. eso Nietzsche, cuando Nietzsche así o así habló Zaratustra, él cuando nos presenta la muerte de Dios, él no mata a Dios. Mucha gente dice, no, es que Nietzsche mató a Dios y era un ateo que no. No, lo que hace Nietzsche es recoger un sentimiento europeo que venía 2 siglos laborándose, hasta que cuando él llega, él dice, no, ¿cuál matar a Dios? A Dios ya me lo entregan en un cadáver, muerto. Yo no lo maté, lo encontré, lo encuentro ya prácticamente tirado, muerto. Imagínate porque Nietzsche era un tipo genial. La genialidad de Nietzsche fue establecer que si Dios ha muerto, mira el vacío tan gigante que va a producir la muerte de Dios en la condición humana. Por eso en Así habló Zaratustra hay un fenómeno de angustia, es bastante angustiante y como de desafuero, de qué vamos a hacer, cómo vamos a llenar ese vacío, qué camino vamos a tomar. Estamos hablando de la fuente de la moralidad desde que comenzó la civilización y llegamos al siglo XIX, se perdió. Ya no existe esa fuente, nos quedamos sin la fuente, que era lo único con lo cual había nosotros o contábamos nosotros para producir un sentido moral a las cosas. Entonces la muerte de Dios opera como un recogimiento de un fenómeno que ya encontré el cadáver, ya ustedes lo fueron matando, yo ya, pero ¿a qué hacemos? Y aquí está la genialidad de Nietzsche. Dice, no importa, vamos a llenar ese vacío a través primero de la voluntad de poder. La libido dominante que habíamos hablado en algún episodio cuando hablábamos de San Agustín, que él planteaba, es decir, la voluntad de poder, pero la que la acompañaba de otros temas para distinguir un poco la ciudad de Dios y la ciudad humana. Aquí es clarísimamente que la libido dominante es la capacidad, la voluntad que tiene el hombre de reemplazar ese vacío y que lo encuentran como en esa voluntad de poder o en esa fuerza que impulsa al ser humano a crear sus propios valores y significados. O sea, si hay un vacío, no te preocupes, ese vacío va a ser llenado por esa fuerza interior que cada uno tiene, por esa voluntad de poder de llenar ese vacío y de transformarlo como uno, digamos, al antojo y según el gusto de cada uno. Y aparece la figura del Übermensch, del superhombre. El superhombre es ese individuo que crea sus propias reglas, es alguien que va a aceptar que vive en un mundo desordenado y caótico, sin sentido, pero que es capaz de afirmar un nuevo sentido y de crear el suyo propio, de crear sus propios valores, de crear sus propias condiciones. Entonces, fíjate, la figura de Nietzsche es importante porque él recoge, porque él le da un vuelco total al problema que se encontraba Europa en el siglo XIX y formula los elementos centrales para crear ese superhombre, ese tipo que es capaz de hacer un nuevo mundo, de recrear un mundo a su antojo y de la manera como él lo quiera forjar o formular. O sea, a venir a jugar el papel de Dios, porque ya acuérdate que Dios ya no existe. Y entonces, claro, el resultado de todo esto es precisamente
Unvertung aller Werte, que es la transmutación de todos los valores, porque esa voluntad de poder, ¿qué es lo que va a hacer? Es la que es capaz de rechazar lo que ya tenía o de crear a su antojo los nuevos valores con los cuales vamos a contar. Por eso se le da completa vuelta, digamos, a lo que tú mencionabas ahora, la explicación por el cual se le da esa vuelta de lo bueno a lo malo y lo malo pasa a ser lo bueno, es porque se le da al hombre, a partir de Nietzsche, esa capacidad de crear, de creación de su propio mundo, de sus propios valores, de sus propias cosas. Por eso lo que antes, por ejemplo, era la humildad o la castidad, o los valores o las virtudes, digamos, que había recibido de la antigüedad, pasan en la teoría de Nietzsche a ser como una especie de moral de esclavos. ¿Por qué? Porque provienen de otro y no provienen de la capacidad creativa que tiene cada uno de los individuos. Ahí hay una cosa que me llama a mí poderosamente la atención y es que ese vuelco al poder autoconferido, autorreclamado, ¿sí? En realidad es un error estratégico muy fuerte, porque eso quiere decir que entonces de ahí en adelante mis creencias son las que yo me invente. Y eso no es libertad, eso es reducción porque yo tengo una capacidad finita de creación, de invención, de imaginación. Mi imaginación además está determinada por mi propia realidad, por mis propias experiencias, por todo eso. Y si yo voy a circunscribir mi escala de valores o mi visión del mundo a partir de lo que soy yo, es privarme de lo que desconozco, es privarme de una realidad que me rebasa y me supera y que es demasiado rica como para que yo la pueda meter toda en mi cabeza. Y a mí eso siempre me ha parecido interesantísimo y creo que es parte de lo que me Ramiro, desconcierta del wokismo y es esa autorreferenciación, porque la venden como libertad, como lo estabas diciendo ahorita, me estoy liberando de algo que me viene impuesto externamente, pero en realidad es una forma de esclavitud muy, muy fuerte, porque pero voy a terminar siendo esclavo de mí mismo, que es tal vez el más tiránico de todos los tiranos, porque yo mismo no conozco qué me hace feliz integralmente, en mi plenitud. Yo eso no lo conozco, lo voy descubriendo. Y si yo me sujeto a lo que a mí me parece que me hace feliz, pues voy a ser infeliz y esclavo del peor tirano de los tiranos. claro, y va a ser un boomerang porque, es decir, todo se le va a revertir en contra de él en la medida en que tú, no, en que tú te creas con la capacidad de creación que puede incluir la autodestrucción, como de hecho lo sucede hoy. Lo está sueño, claro. ¿Qué pasa si el aborto triunfa y todo el mundo aborta? Se acaba el Se mundo. ¿Qué muere pasa? la Todo el humanidad, mundo se se acaba la vuelve, o humanidad. si todo el mundo se vuelve homosexual, o si se Ok. acaba con la familia, o la eutanasia, no sé, toda la cantidad de cosas, todo el mundo se droga, todo el mundo ve pornografía, no hay más familias. ¿Qué pasa si esto se masifica de tal forma, desaparece la religión, todo lo que tú quieras, y vivimos en ese mundo caótico? Pues es un mundo al que la verdad, en realidad de verdad le quedan muy pocas esperanzas. Pero digamos, para llegar a ese punto, todavía no hemos llegado a ese punto históricamente o existencialmente, pero también demuestra un punto interesante, Rami, y es que en el fondo el satanismo que quiere, o en el fondo el diablo que busca, la destrucción del hombre. Uh -huh. Es decir, si todo esto en el fondo, si el aborto, mira el aborto, yo porque muchas veces he dicho que el aborto es una de las manifestaciones más claras del satanismo, Uh -huh. porque es la destrucción de la vida. Uh ¿Y qué -huh. es lo que busca Satanás? Destruir la vida, destruir la familia, destruir al débil. Fíjate, ¿no? Y además porque es que lo hacen siempre como con clichés o lo acompañan de frases que no suenen tan mal. Lo veíamos en otro episodio con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero lo vemos también con el tema de la muerte digna. Entonces, cuando tú hablas de la muerte digna, estás hablando, o la muerte por misericordia, y estás metiendo como uno, yo te mato porque te tengo misericordia y me da pesar de ti. De ese estilo de cosas que son siempre engañosas, porque están taponando una parte de la realidad. Y fíjate que hay un autor al que yo también he mencionado, pues hace rato no lo menciono, que se llama Eric Vogelin, que cuando él analiza a Nietzsche, él dice, miren, en el fondo lo que hay aquí en Nietzsche es una especie como de profeta
gnóstico, del desorden gnóstico moderno, porque la noción de él, del Übermensch, del superhombre, para Vogelin es una versión moderna de esa antigua gnosis. ¿Tú te acuerdas que en la antigüedad el gnosticismo que surge en el siglo I considera que el mundo es caótico, malo y que es creado por un ser, digamos que como que Dios es opuesto al mundo creado? Hay una especie como de demiurgos que crean el mundo de acá y es caótico, pero resulta que hay una serie de figuritas que son como los iluminados, que son los hombres gnósticos, que son los capaces de abrir los ojos y darse cuenta cuál es la realidad en la cual están viviendo. Y eso es un intento de autodivinización, de creerse como yo soy Dios el que le voy a iluminar al mundo, que es lo que tiene que hacer. En el fondo, el superhombre, lo que está diciendo Vogelin, es ese intento de ser ese sujeto iluminado que quiere rehacer el mundo sin Dios, proponer ante el caos que ve, crear sus propias reglas y su propia dimensión de salvación humana de carácter inmanente. Y a mí me pareció siempre esto bien interesante porque en vez de aceptar el orden trascendente y estamos en caos, Dios se murió, ¿cómo lo recuperamos? Restablezcamos el orden. Lo que hace él es modificarlo a través de la voluntad de poder y hacer una especie como de autorredención autocreada o perdón, de redención autocreada. Yo mismo, solito, soy capaz de redimirme. Ya no necesito a Dios. ¿Y cómo me redimo a mí mismo? A través de las propias reglas que yo crea en mi entorno. Ese fenómeno es necesariamente, digamos, dice Vogelin, una forma radical de inmanentismo escatológico. ¿Por qué? Porque es traer la salvación no desde Dios, sino desde el yo humano, desde el superhombre que es capaz de liberarse del bien y del mal y pasar por encima del bien y del mal, o de modificarlo de acuerdo a cualquiera de las ideologías que le siguen posteriormente, llámese nazismo, llámese wokismo, llámese marxismo. Cualquiera de ellas va a tomar ese cúmulo de ideas y las va a construir sobre la base de lo que esa doctrina considera es lo bueno y lo malo, entre comillas. Por eso lo malo puede ser lo bueno y lo bueno puede pasar a ser lo malo. Y esto es, en otras palabras, la creación como de un sistema mentiroso que al final del día, Rami, lo dije ahora, se puede tornar enemigo del hombre porque en el fondo, por lo que me mencionaba yo, que en el fondo la intención final de Satán, del diablo, es la destrucción del hombre. Por eso me parece a mí que esta figura no la podemos dejar de lado, sino que para entender el wokismo y la transmutación de los valores, es supremamente importante que entendamos muy bien la teoría por la cual atraviesa, digamos, la filosofía tardía del XIX, qué es lo que se recoge en ese siglo XIX y cómo ese papel preponderante lo juega un tipo como Nietzsche. Sí. Yo quise investigar ya para terminar qué tanto había abrevado el marxismo cultural de Gramsci, por ejemplo, de Nietzsche. Y la verdad es que no hay una conexión muy clara, muy directa, pero sí hay una influencia, por ejemplo, por vía de la escuela de Frankfurt. Y en ese sentido, el marxismo cultural de todas maneras va a representar como esa simbiosis de esa estructura individualista, autocreadora, deificadora, satánica en el fondo, porque es un reemplazo de Dios. Yo no quiero trabajar con usted, yo trabajo a mi imagen y semejanza, no a la suya. Por eso es que el odio que hay tan fuerte, por ejemplo, contra la Iglesia Católica, porque le está recordando permanentemente que hay un orden trascendente. Lo encuentro yo en ese marxismo cultural y por ahí me parece que es bien interesante ver estas, digamos, características de desespero o incluso de resentimiento que encuentra uno y que lo vimos también en otro episodio frente al marxismo. En fin, Rami, esto, a mi modo de ver, el wokismo es, digamos, busca crear como un nuevo Dios que es el hombre, un yo todopoderoso que jamás llega, que jamás redime, que solo trae más muerte, que solo trae más dolor, más destrucción. Lo vemos con todos los ejemplos que pusiste al comienzo. Y cuando se trata de esas cosas, lo único claro es que eso no proviene de Dios, sino que proviene del demonio. O para decirlo en otras palabras, el wokismo coge lo que es de Dios y lo invierte. El wokismo al final no construye una nueva humanidad, sino que prepara su destrucción, Rami.
Yo quisiera adicionar a todo ese análisis que has hecho, que está perfecto, un elemento propio del wokismo y también del demonio, que es la rebelión, ¿no? Y es que, como tú bien lo dices, no solo hay un Dios muerto y un Dios que debe ser reemplazado por el superhombre de Nietzsche, que puede hacer su propia escala de valores autorreferenciada, sino que todo eso se vende, se empaqueta como una forma de rebelión a un poder externo, algo externo que me está oprimiendo, que me está obligando a comportarme de una manera que yo no quiero. Y ese elemento de rebeldía está transversal en todos los capítulos que hemos hablado del wokismo, porque efectivamente todo se vende como una transgresión, como una forma de Claro, me estoy rebelando contra la tradición, contra lo obsoleto, este es el progreso, así ¿sí? es, que lo tratamos en el tema de Laje, con Agustín Laje, cuando hablábamos del adolescente que vive en en ese estado permanente de rebeldía y de grito y de exigencia. Exacto, Ahora, ¿cuál exacto. sería la respuesta cristiana frente a esa rebeldía? Pues efectivamente sería, porque ahora sí hay que revelarnos, ¿sí? Como tú decías, hace 10 años esto eran discusiones que de alguna manera se podían librar en el terreno de la intelectualidad, de la razón, ¿sí? Pero hoy en día ya es una estructura que se nos está imponiendo de todas las maneras en las que hemos venido conversando en este programa. Eh, entonces, efectivamente, el siguiente punto es cuál es la verdadera rebeldía frente a estas estructuras impuestas. Entonces, la verdadera rebelión, la respuesta cristiana al wokismo, lo que queremos proponer efectivamente como conclusión de todo este capítulo, es bien interesante. Y es que cuando la pureza, por ejemplo, es vista como represión, la verdadera rebeldía no está en el desenfreno sexual, en el desorden sexual, sino en verdaderamente luchar por una sexualidad plena, donde realmente se viva la sexualidad dentro del entorno de la afectividad y dentro de la función propia de la sexualidad, que es la reproducción, la procreación. En ese contexto, la verdadera rebeldía y eso es lo que uno debería imprimirle a los jóvenes de hoy, es esa búsqueda de la excelencia del ser humano en su afectividad, de vivir una afectividad plena, no reductiva, no aminorada, no apocada, no condensada, sino la plenitud y la hermosura de la afectividad que incluye la sexualidad, pero de una manera ordenada. Y en ese sentido, entonces, un verdadero rebelde a esta estructura, lo que promovería es que la afectividad tiene un propósito, y es que a través de las relaciones interpersonales, y entre más intensas son, mejores, el individuo aprende a amar y a ser amado. Y el individuo ejerce ese que es el propósito último de todos, y es verdaderamente, si uno mira el vacío del wokismo, está relacionado con la pérdida de la capacidad de amar y ser amado, porque como le venden esto de una manera reducida, ya dejamos de entender que amar significa darse al otro, vencerse a sí mismo, darse al otro incluso hasta la muerte. Ese es Claro, el es egoísmo, verdadero el amor. egoísmo, ¿no? No, entonces ahora, exacto, ha sido cambiado por el egoísmo. Entonces, lo verdaderamente rebelde es tener esa capacidad de entrega absoluta. Imagínense un joven que hoy saliendo con una niña crea en entregarse por completo a esa niña y por lo tanto le diga, mira, yo te respeto tanto que a pesar de que me pareces linda, a pesar de que mis hormonas me tienen todo esto, el acto de rebeldía que yo voy a hacer es respetar esta relación, llevarla ordenadamente hasta el día en que nos casemos, porque yo voy a decidir que tú eres la mujer más importante en mi vida. Ese es el verdadero acto de rebeldía hoy en día. Y eso sí sería hermosísimo. Y yo estoy seguro, le digo a mi hija con 15 años, que si ella quiere realmente distinguirse
en sus relaciones y hacer una vida que verdaderamente marque una diferencia entre ella y el grupo, que eso es parte de la visión del adolescente, del anhelo del adolescente. Yo quiero ser diferente. Su verdadera distinción es darse la importancia de ella y de sus amigos o sus novios que se merecen y llevar relaciones ordenadas a dignificar al otro y a ser digno uno. Eso en cuanto a la pureza. En cuanto a la familia, que veíamos que es vista como un centro de opresión, de limitación y todo eso, yo digo, la verdadera rebelión es por el contrario, tener muchos hijos, ¿sí? Claro, Y claro. esa es el acto rebelde hoy en día y es maravilloso, es, no, venga, volvamos a tener a familias amplias, numerosas, que los almuerzos los domingos sean con 7 personas sentadas a comer y todos hablando al tiempo y discutiendo distintos temas y con personalidades diferentes, pero que al final buscan en esa diferencia la verdadera diversidad, que es un verdadero equilibrio llevados hacia Dios. Y ahí entonces lo vuelve un tema central de nuestra cultura, que es los compromisos para toda la vida. Cuando uno tiene una familia numerosa, es absolutamente necesario o más bien basarse en el compromiso para toda la vida del padre y de la madre. Y ese compromiso para toda la vida es realmente disruptivo. Eso es lo que nos libera de esta estructura wokista en la que estamos viviendo, donde la palabra no vale, donde yo tengo relaciones en donde utilizo a una persona por un tiempo y después cambio y cambio y cambio y cambio y al final me quedo solo. Ahí no hay esa ambición de comunión, nunca se va a encontrar si hay falta de compromiso. Entonces, esta segunda herramienta es, si yo verdaderamente quiero ser un rebelde en temas de familia, en temas de todo eso, primero, asumir que hay compromisos para toda la vida y entenderlo y caminar ese camino desde el principio. Y además, tener familias numerosas. Esa es la respuesta rebelde a los temas de familia. En relación con el mérito que veíamos que hoy en día está señalado como una forma de exclusión, como una forma de discriminar, el que le va bien por su mérito, entonces es sospechoso de privilegio, ¿no? Lo verdaderamente rebelde en ese caso sería ofrecerle oportunidades a todos los meritorios. Y eso es una actitud hoy en día para los educadores impresionante. Y hoy en día, ¿cómo serían de valiosos esos profesores que nosotros recordamos que eran los más exigentes, ¿no? Recuerda uno, el profesor del colegio y el de la universidad que más presente tiene uno hoy en día, 30 años después de haber salido de allá, es ese que le exigía, es ese que lo llevaba a descubrir su propio potencial a través de la No exigencia y darle, a llevarlo a uno al límite, señor. no darle premio a todo el mundo, Rami. Claro, claro. Entonces, huirle a esas competencias en donde al Todos final le ganan. dan, le dan premio a todo el mundo, medallita, por participar. Eso ha creado No, unos sujetos weak, débiles. sí, como padres de familia, hoy queremos crear niños y adolescentes verdaderamente rebeldes. Enseñémosles a valorar y a practicar la excelencia, ¿sí? A buscar la excelencia. Y ojalá, y desde el punto de vista de políticas públicas, acabemos con esa bobería de la promoción automática. No, si el niño no da un estándar mínimo, pierde el año y lo Claro. repite. Y eso es que yo lo veo, yo no perdí el año en el colegio, yo creo que de manera providencial porque tenía todos los méritos para perderlo, pero mis compañeros, mis amigos de toda la vida perdieron el año y cada uno de ellos puede dar fe de que haber perdido el año fue un momento de sus vidas definitivo que los convirtió en profesionales, en personas dedicadas, comprometidas, serias, disciplinadas, que entendieron la profundidad que tiene asumir la responsabilidad de los errores, ¿sí? Cuando a Mm. un niño no importa si aprendió a leer, no importa si aprendió a pensar, no importa si entendió el libro que le pusieron a leer, igual va a ser promovido al curso posterior. Ese niño nunca va a realmente entender la importancia del esfuerzo, la importancia del mérito. Entonces, nuevamente, en este tema de la meritocracia, del descrédito del mérito, lo que yo digo es, seamos rebeldes
a través del premio al excelente, ¿sí? Muy Y bien. premiemos al excelente sin miedo, sin dificultad. Ahora, el que le vaya mal, démosle oportunidades, claro. Venga y repase, venga y le apoyamos con una mayor explicación, nos sentamos con usted más tiempo si es necesario hasta que entiende. Le permitimos hacer todas las preguntas en clase que tenga que hacer, pero mientras no cumpla el mínimo, qué pena, pero se queda ahí. En cuanto a esta otra categoría que vimos de señalar la religión como intolerancia, este es uno de los que en mi historia personal ha sido el más esclarecedor. Y es que cuando se señala a la religión como una opresión, el acto de rebeldía es la actuación, los actos externos de fe, ¿sí? Y esto ha sido una aventura para mí que yo les digo, ha sido impresionante. Yo creo, y Gabriela ahí me dará la razón, desde pequeño y cuando nos conocimos inicialmente, viste en mí una persona rebelde. Yo creo que en mi corazón mantengo eso de rebeldía. Y cuando me di cuenta que bendecir los alimentos, que era algo que yo había visto en mis abuelos No, pero Rami, el impacto que le daba a uno entrar a las clases en Notre Dame con Dr. Evans o con el propio Niemeyer o con cualquiera que nos haya tocado y todos comenzaban la clase con una oración. con una oración, con una oración. Yo veniendo de un colegio católico benedictino gringo y eso me parecía un escándalo, ¿no? Bueno, esa es la forma de rebelarse contra esta noción de que la religión es opresiva. No, venga, bendigamos en público. Incluso cosas dolorosas para nuestra propia iglesia, creo que lo discutimos en algún capítulo con el padre Daniel, y es el acto de recibir la comunión de rodillas y en la boca. Eso lo vine a Eso entender yo es hace muy un poco, acto Rami. de rebeldía profundísimo, pero al mismo tiempo es un acto de heroísmo en la fe, porque Importantísimo. muchas Y veces en la boca, no en la mano. no solo es absolutamente consistente con la reverencia que debe tener uno frente a Dios hecho Eucaristía, ¿sí? Sino que sirve de signo de interpelación para todos los que lo rodean, incluyendo a los católicos que están con uno ahí en misa, y ojo, muchas veces incluyendo al sacerdote que da la comunión, porque no nos digamos mentiras, hay muchos sacerdotes que no creen, no Sí, creen en que Jesús está ahí son woke. presente físicamente en la Eucaristía. Y al ver ese grado de reverencia de parte de un laico que no tiene las capacidades, los dones, la autoridad que él tiene para llevar a Jesús en sus manos, recibirlo de esa manera tan reverente, ese acto de rebeldía, curioso, porque además, si uno mira en el catecismo y en la liturgia católica, esa es la forma ordinaria de recibir la comunión. Entonces, pero Así hoy es. es un acto de rebeldía, un acto Muy bien. heroico de fe. Y así con la expresión pública de la fe, ahí está la verdadera rebeldía. Y eso es lo que el católico realmente debería hacer como acto de verdadera rebeldía a esta cultura ¿Y woke. te acuerdas el capítulo? Finalmente, que la verdad, señor. ¿Te acuerdas del episodio con el padre Daniel cuando yo mostré un pequeño apartado de México, de la bendición de algún representante o senador y que el otro lo calla y Lo calla, que y le Dios dice no que usted no tiene puede cabida. nada? El acto de Ajá. rebeldía es volver a rezar en público Es contra esos insistir, masones, así, claro, hacia estos claro. masones o wokistas o liberales o mafiosos, no les guste hacerlo. Claro, y alejar un poco esa idea que es más de los respetos humanos de que uno al expresar públicamente su fe está incitando al odio. No, no, es por el contrario, con humildad, porque obviamente esto no es para restregarle al otro nada, porque no, si uno lo está usando para agredir, pues no tiene sentido, no, No, pero es de cara a Dios, uno y absolutamente en humildad entender que la expresión pública de la fe es un acto de humildad frente a un Dios que nos ha creado y que nos ha dado todo. no, y que me refería sobre todo cuando ellos nos imponen un silencio frente a Claro, nuestros actos de fe, que claro. todo lo contrario, tenemos que ser rebeldes y manifestarlo.
Y finalmente, lo que decíamos al principio de que la verdad se entiende hoy en día como violencia, pues efectivamente el acto rebelde del cristiano es ir con la verdad por delante. Y a los cristianos hoy nos debe identificar la verdad, la adhesión completa y sin ambigüedades a la verdad, ¿sí? Y esto no es solo digamos, a la verdad racional o a la verdad empírica que se puede comprobar con estudios y todo eso, es que los hay y son abundantes, solo hay que revisar en internet y ahora es cada vez más fácil, sino una verdad que para mí, es la verdad más contundente de todas, que es la que surge del testimonio, ¿sí? Y es que la verdadera rebeldía hoy en día del cristiano es expresar abiertamente la forma y la manera en que Dios ha estado presente en la vida de cada uno, reconocerlo. No es solo es un acto de lealtad y de verdadera gratitud, sino es un acto de verdad. Porque en el momento en el que nosotros, en nuestras conversaciones ordinarias, en todo esto, mostramos que efectivamente eso que nos hace hoy en día, eso que tenemos, eso, las oportunidades que hemos recibido, en realidad no nos las merecemos. Y ahí yo el primero me hago esa reflexión todo el tiempo. Mi carrera profesional que parecía admirable en algún momento, y yo mismo pensaba que era gracias a mi esfuerzo, a mi sacrificio, a mi dedicación, a mi juicio con las cosas. Hoy en día digo, no, eso fue una oportunidad que Dios me dio y yo la aproveché bien, hice las cosas bien, hice lo mejor que pude con lo que me correspondía, pero yo no me lo puedo atribuir. Y esa actitud sensata, porque es de verdad ante el testimonio, ante la propia vida, y reconocer, vea, yo no estoy solo, yo aquí no he llegado aquí por mi propio mérito, realmente he tenido una ayuda de un Dios que es Padre, que además me quiere, que me cuida, que muchas veces me consiente, que incluso me da más de lo que yo pido, Muy ¿sí? bien, Esa actitud de entregar el testimonio abiertamente, pero incluyendo la presencia de Dios, ahí está la muy verdadera bien, rebelión contra el wokismo y contra esta idea de que la verdad es violencia. muy bien. Y en eso, pues, la Madre Teresa de Calcuta es una figura central, reciente sobre esto, porque efectivamente ella en todo momento fue testimonio y fiel de la presencia de Dios a través de ella, de cómo la utilizó como instrumento. Entonces, sí, en conclusión de esta última parte que me gusta mucho, porque creo que cumplimos la misión de esta serie, yo sí creo que hay una oportunidad muy impresionante en este momento para el católico de ser verdaderamente rebelde y que coincide con algo que yo he pensado desde hace mucho tiempo y es que ser santo en esta época es fácil, a comparación con otras épocas donde toda la sociedad, digamos, era cristiana en su origen y en su expresión. Hoy en día que estamos en una sociedad tan anticristiana, ser santo, es decir, hacer actos heroicos de fe, vivir pendientes de hacer la voluntad de Dios y vivir en Dios, es fácil y es entretenido y es un signo de rebeldía, pero de una rebeldía verdadera de Muy cara a bien. Dios. Hoy se nos fue larguísimo, pero yo creo que valía la pena. Yo creo que llegamos al último capítulo de esta serie, donde teníamos que abordar tarde o temprano el tema directamente si el wokismo tenía elementos del satanismo. Y ya vimos que sí, y los tiene sin necesidad de ir a la historia de la filosofía o sin necesidad, es simplemente mostrar las aristas y los elementos que tú fuiste mostrando y que todos ellos representan esa transformación o esa pérdida o esa, digamos, cambio de jerarquía de las cosas, lo bueno abajo y no, lo bueno cambia de posición y lo malo sube y etcétera, etcétera. Dentro de eso último que trataste, Rami, a mí que lo pensaba, yo dije, hay algo que nosotros hemos, digamos, en otros episodios y hemos ido sacando y ha sido el tema de la oración. Porque es que no solamente, fíjate que salió cuando estudiamos las ideologías y después el liberalismo y después el marxismo y después todo la confrontación del mal en el mundo que recogemos acá
y la conclusión que dimos allá, que también es la misma conclusión de hoy en ese aspecto de la oración. Y esto me lleva a mí a plantear que nosotros, y tal vez yo cometí algún error en alguno de los episodios, sin querer, que yo planteo que estamos viviendo una batalla cultural, tal vez porque el AGE utiliza mucho esa expresión, la batalla cultural. Yo no creo que la batalla sea cultural. Digo, obviamente tiene Tiene una dimensión cultural, expresión. una expresión cultural. La batalla real que estamos viviendo es espiritual, que es mucho más profunda, porque es el bien contra el mal. Y en esta serie lo pudimos ver, porque es que cuál de todas las cosas que hemos presentado, cuál de todas más mala para el género humano, para el ser humano, cuál de todas violenta más a la persona. Yo creo que todas. Y si eso es así, y si la inspiración es satánica, yo creo que además de esos actos de rebeldía que tú propones, que son muy buenos, yo creo que hay uno todavía mucho más fuerte o que nos reclama todavía Más esencial, más esencial. o más esencial, que nos sigue reclamando las propias condiciones que vivimos, y es la oración. Sin Nosotros, duda. por ejemplo, el Santo Rosario diario para mí es un acto de rebeldía que habría que hacerlo, porque además es un arma contundente contra lo diabólico. Y en ese sentido me parece que nosotros en este episodio, digamos, dejar ese episodio con este mensaje de la oración, de volver a Dios, de volver al silencio, de pedir también, Rami, yo insisto en esto, por las personas woke, porque yo insisto en que muchas de estas personas son títeres, son Sí, manipulados por las fuerzas del sí, sí, mal, están sin duda. engañados, tienen derecho a la verdad. Lo veíamos en muchos otros episodios cuando discutíamos temas puntuales sobre algunos de estos elementos de las ideologías. Hay que rezar por las personas porque para ellos también son hijos de Dios y Dios también los quisiera con ellos. De manera que nada, es una invitación que les hacemos en esta serie final, y la conclusión es si es satánico el wokismo. Es decir, lo es no porque tenga o implique, no sé, cuernos y fuego o magia negra, sino porque como el padre de la mentira invierte el orden de la realidad, presenta el desorden como redención, porque, no sé, ofrece una falsa misericordia, porque niega la verdad. Es en el fondo una especie como de cultura sin Dios, o una redención sin cruz, una justicia sin verdadera justicia. Y por eso, frente a eso, nuestra respuesta no puede ser ni odio, pero tampoco puede ser miedo. Nosotros tenemos que perderle el miedo a estos fenómenos. Tiene que ser, como tú lo dijiste en muchos episodios, decir la verdad de frente, con caridad, pero también con mucho valor, porque solo la verdad libera, solo la caridad sana, solo el valor nos sostiene en la esperanza en medio de este caos que estamos viviendo. Muy bien. Así es. A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta serie. Esperamos que les haya gustado, que nos sigan acompañando. Seguimos creciendo, Rami, en nuestros suscriptores. Muy bueno. Todavía no nos han cancelado. Tenemos miedo de que nos cancelen porque Bendito Dios, estamos sí. tocando temas muy fuertes. Pero bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Rami, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos. Dios los bendiga. Que estén muy Bendiciones. bien. Chao, chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.